Fíjate que ayer, justamente de las veces de arreglar los 5 minutos, me dije, güey, ¿qué tienes? Estás en el Facebook. Vi el meme de qué ganas de ser director, que está el Beto así. Qué ganas de ser director y nada más repartes tu set y te sientas a escuchar. ¿Cómo es? Pues esa práctica se ha replicado mucho, pero pues vamos a platicarlo. Y ustedes reparten su CT, quédense, lo platicamos Entre directoras. Bienvenidos compañeros, nuevamente estamos en un capítulo más de Entre Directoras y en esta ocasión obviamente tenemos que platicar del Consejo Técnico Escolar y de su organización. No sé si te pasó, pero me acordé mucho de ti cuando estaba en el trabajo y me llegaron 1000 mensajes con todos los insumos que tenemos que trabajar en el set y dije yo, wow, esta va a ser una sesión pesada. Me hiciste como el video de la novela esta. ¿Qué es esto? Casi. Pero fíjate que al ser una sesión con tantos insumos, creo que es bien importante aquí lo que decías. ¿Quién dirige el CT y cómo lo vas a organizar para no perderlos? Creo que es la primera idea que tenemos que platicar. Pues, ¿quién da el CT? Pues, ¿quién da el CT? Directores no hagan eso. No les hagan eso a sus maestros. Creo que es importante que tú como director conozcas los insumos del consejo, que sepas un poquito, digo, todos estamos un poco perdidos actualmente por todas estas situaciones, ¿no? Pero tú debes ser, digamos, como ese tronquito en el mar de tus docentes. Entonces, el faro. Tienes que conocer y tienes que ser tú eres el presidente del consejo técnico. Yo entiendo que sí lo he realizado el repartirles temas, pero no para que ellos los presenten, sino para que ellos sean quienes profundicen un poco más, porque claro, necesitas perspectivas. Entonces tú tienes una y ellos te apoyan a ahondar un poquito más, pero de eso a que tú les delegues la responsabilidad del consejo técnico, yo creo que no es correcto. En mi caso no lo considero así y los lineamientos lo dicen muy claramente. Tú eres el presidente del consejo técnico y lo coordinas. Tú eres quien lo coordina y eres quien guía los trabajos, ¿verdad? A mí me gusta mucho cómo lo menciona mi supervisora, debemos ser líderes pedagógicos. Si nosotros no sabemos cómo, de qué van los insumos, de qué van los trabajos, pues obviamente cómo vamos a guiar a los compañeros. A final de cuentas, tienes razón, las sesiones han sido un poco difíciles de que solo tú coordines y solo tú hables, porque entonces, pues los maestros obviamente se van a aburrir. ¿Verdad? Tienes que buscar la manera, y ha habido ahorita muchos compañeros edutubers o maestros que te dan muchos tips, esperamos poder compartir algunos con ustedes, pero que te hacen dinamizar tu sesión y que no solo sea el director el que participe, porque también se da esa situación en que, no, pues yo soy el presidente y yo soy el único que habla, ¿verdad? Sí. Y no, tienes que buscar muchas estrategias para que la sesión sea más movida, para que todos participen y tengan esa intención. Y eso haga que participen y que se comprometan con todo lo que se platica en la sesión. Mira, no te vayas tan lejos. Es lo que tú les pides que hagan contigo. Claro, entonces sí. Tú les estás poniendo el ejemplo de que, pues, de que tienes que buscar estrategias para que todos te pongan atención, para que todos trabajen, para que todos hagan esa reflexión, para que realicen sus productos. Entonces, acuérdense que nada arrastra mejor que el ejemplo. Entonces, si yo estoy dando un buen ejemplo, siempre he dicho eso, yo no les voy a pedir a mis compañeros nada que yo no haga, porque entonces no eres coherente. Y eso me agradó mucho, lo he aprendido pues con el paso del tiempo. Entonces creo que desde ahí vamos ganando terreno. Así es, y el liderazgo pues es eso, ¿no? O sea, ya no es yo mando, el liderazgo es yo hago muchas situaciones para que mis compañeros me sigan sin necesidad de estar sobre. Y bueno, pues sí, compañeros, esta sesión, la primera sesión, pues viene cargadita con muchas situaciones y lo que decía Lidia es bien importante, conocer los insumos, que ahorita vamos a profundizar en ellos, pero también creo que para poder ordenar la sesión, lo primero que tienes que tener, a ver, ¿cuál es el objetivo de la sesión? Y eso es lo que va a guiar tus trabajos, o sea, ¿quién está pidiendo la guía de orientaciones? Hacia dónde vamos a ir. Porque a veces lo que hacemos es, bueno, me voy a las actividades y estas son las actividades que tengo que hacer. Y bueno, si tuvieras muy claro el objetivo, te das cuenta de que como son muchas actividades, demasiada información, sí puedes omitir algunas o puedes
programar tu consejo de manera que sí alcances a ver todo, porque ¿cuántas veces no nos ha pasado que no alcanzas ya a terminar? Son las 12. Ajá, bueno, esto pásalo para tal día y esto, o sea, o nomás se los mando para que ustedes lo revisen, ¿no? Y pues obviamente no es la intención. Así es. Bueno, en esta ocasión el objetivo es sistematizar la práctica docente y valorar la planeación didáctica como un ejercicio de formación continua en la implementación del plan de estudios con la finalidad de avanzar en la transformación educativa y social, sustentada en el humanismo mexicano, el derecho humano a la educación y la justicia social. Yo creo que también, si lo pusieran muy concreto, podríamos tener mucha claridad. Yo creo que las palabras clave ahí serían sistematizar la práctica docente y valorar la planeación. O sea, como ese ejercicio que vas haciendo y que vamos construyendo poco a poco, es parte de lo que vamos a hacer en la sesión, pero no sé, ya de seguro ya recibiste muchos comentarios de tus compañeros de esas dudas de que en el último consejo que tuvimos antes de empezar ya estaban bien, no, ya entendí, ya sé, ya voy a empezar a planear, ya voy a poner los proyectos, yo ya soy todo metodología. Y cuando las empiezan a aplicar, vuelven a sentirse perdidos porque es algo nuevo para muchos. Claro, había quienes ya la habían aplicado, pero es nuevo para muchos y sí es un va y ven de situaciones, de emociones también para ellos. Y entonces todas estas situaciones, pues hay que irlas sistematizando, regular, claro. O sea, bueno, a ver, no solo es, ay, me siento perdido, pues vamos a encontrarnos, pasito a pasito, pero vamos a encontrarnos y vamos a tener una línea para que podamos hacer nuestro trabajo pedagógico de la mejor manera, ¿verdad? Claro, y decir, bueno, ¿en qué aspecto te sientes perdido? Claro. El problema es que también no sabemos identificar en qué, pues no sé en qué fase estoy completamente sin pies ni cabeza, ¿no? Porque no sé qué estás haciendo en el aula. Sí, sí he tenido maestras que, ay, maestras, es que no sé si lo que estoy haciendo está bien. O, por ejemplo, fíjate que me platican mucho de que los mismos niños, ¿cuál es reta? ¿La de matemáticas o la de español? Sí. También ha sido un cambio importante para ellos el hecho de que ya no son asignaturas, de cómo estamos viendo. Entonces, obviamente también para ellos ha sido un reajuste y ha sido complicado, ¿no? Pero creo que en esta parte que mencionas de la planeación, empezamos diciendo, bueno, yo tengo la planeación para un mes, empiezo con mi diagnóstico, ya más o menos sé lo que voy haciendo, y ya cuando empiezan a trabajar, y si es así de, ay Dios, no sé si esto está bien, o por ejemplo, ellos tenían un proyecto para tal fecha, o 2 proyectos en estas semanas, ¿no? Y de repente, o se lo acaban muy rápido, o se van alargando y alargando y alargando, y entonces no acaban. Exactamente, el manejo del tiempo. Hay situaciones que pues no estamos, como no estábamos tan preparados para esto, pues es ensayo y error, ¿no? Pero el problema es que estamos ensayando y teniendo errores con los niños, entonces, pues lo más importante es que en el menor periodo de tiempo posible vayamos corrigiendo estas situaciones. Y esta es la parte medular del CETE, ¿no? Que el maestro reflexione sobre cómo ha ido implementando, qué situaciones le han costado trabajo, qué situaciones tiene área de oportunidad, qué ha hecho muy bien, cómo ha sido el factor del cambio para los alumnos, muy interesante, y que eso lo vacíe en la planeación y que también tome en cuenta los libros de texto, ¿verdad? Cómo le han ido funcionando, porque hay muchas situaciones que se platicaron, pero obviamente las van a surgir hasta su implementación. Claro. Y bueno, pues vamos a pasar directamente a los insumos, que, pues como decíamos, sí fueron varios. Y el primero y más importante, que es el que pues, nos proponen para guiar nuestra sesión, pues son las orientaciones, ¿verdad? Estas orientaciones que vienen, nos sugieren, pues, de tener nuestra sesión en 3 partes, que la primera sería la implementación del plan y su vinculación con los libros, que es de lo que platicábamos ahorita, la segunda, la gestión escolar y los asuntos particulares de cada escuela, y por último, esta parte de los libros de texto y que son un tema nacional. Estas 3 situaciones pues van a venir cargadas de otros insumos y vamos a platicarlos un poquito más adelante. Pues yo creo que aquí sí es importante que revisen todos los insumos. Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, en las posibilidades de uso de los libros de texto. Híjole, si hubiéramos tenido esto en las fechas que estábamos planeando, nos hubiéramos ahorrado un montón de tiempo.
porque viene ya propuesto cómo vas a vincular, de qué manera, incluso hasta te dan una especie de formato para que tú realices ya tu planeación, ¿no? O sea, que vacíes ahí tu programa analítico en lo que estás realizando. Entonces, pues sí es así como que si nos lo hubieran dado antes, hubiera estado bien padre, ¿no? Fíjate que sí, no sé cuál sea la situación de la Secretaría, que todo ha sido demasiado rápido, que ya una maestra había sacado un documento parecido en donde venía qué proyecto, qué contenido, qué PDA, qué página de libro, pero ese era un ejercicio de una maestra muy personal y que de verdad, o sea, los maestros, cuando nosotros estábamos haciendo el plan analítico, trataban de hacer eso, pero es muchísimo trabajo. Yo creo que la Secretaría también se dio cuenta como que, a ver, ¿en qué momento van a hacer eso y dar clases y planear? Mejor ya les adelanto este insumo para que tengan una base para poder hacer su trabajo. Y realmente, pues, ojalá hubiera sido un poquito antes, pero bueno, ya lo que no se hizo, no se hizo. Estos insumos vienen por fase, vienen de la fase 3, el de la fase 4 y el de la fase 5. Y como decías, con esa tablita nos va a ayudar mucho a organizar este trabajo. Este insumo viene dentro de las actividades. Bueno, yo creo que es importante dárselos a conocer desde ahorita a los maestros. Claro. O sea, no lo vamos a poder trabajar en el CETE porque es muy amplio, a lo mejor un ratito, sí darles un momento para que lo visualicen, para que vayan, vean esas correspondencias, pero creo que debe ser desde antes. Yo creo que mencionas algo muy importante y que yo sí he tratado de hacer mucho en los consejos técnicos. Yo entiendo que no queramos molestar a los maestros, porque sí, tienen mil cosas que hacer, pero el problema es que no podemos ver todo de primera intención en el consejo técnico. Ellos ya deben venir empapados de estos documentos. Entonces, ya llegaron, yo se los mando. No lo he hecho, pero sí he tenido como la intención, pero creo que sería como imponer mi visión, el decir, bueno, les subrayo las palabras que yo considero claves para que sea más fácil y digerible para ellos, pero vuelvo, entonces es mi postura, ¿sí? Creo que es importante decirles, bueno, léanlos, subrayen lo que... Y te digo, esta intención de a lo mejor repartírselos, a ver, esos 3 maestros van a ahondar más en este tema, estos 3 maestros van a ahondar más en este tema, en este documento. Tal vez ahí sí les puedo repartir los documentos y que ellos los revisen, pero creo que al menos yo que tengo muchos, tal vez sí puedo repartirlo entre varios y que haya una diversidad de opiniones. Pero en tu caso, que tienes un poquito menos de maestros, pues sí puedes enviárselos y que ellos ya vengan empapados de solo para comentar y opinar. Porque imagínense, ¿cuántas páginas tienen todos estos documentos? No los vas a poder leer todos. Así es. Fíjate que un tip por ahí que a mí me ha servido muchísimo es utilizar las herramientas que durante pandemia nos brindaron, que fue el correo institucional, que estaba vinculado con Google Education. Y bueno, nosotros sí tenemos ese correo al uso. Lo que yo hacía es, bueno, hice una clase en Classroom y ahí ponía como tareas cada uno sí, lo que teníamos que hacer, como tú dices, para adelantar la situación. Obviamente no todas las actividades, obviamente no, ay, contéstame las 10 preguntas, sino, bueno, haz una reflexión en general de lo que tenemos que ir haciendo. Puede ser, yo estaba pensando ya en la organización, trabajar así los insumos, o sea, ponerlos y poner una clase. Y también ahí, también me gusta mucho porque también no satura su celular, o sea, como a mí me llegaron y dices, ay, no, mejor ya no veo nada. Sino ahí un claro, poco a poco, ya les pones el video, escriben en un comentario tu opinión. Y eso lo retomamos en el CT. Bueno, te digo, a mí me ha funcionado. Creo que mientras haya mucho compromiso de los maestros y ganas de aprender cosas nuevas, los maestros se han acostumbrado a trabajar así y eso nos permite eficientizar el tiempo durante la sesión de consejo. Fíjate que yo lo he hecho parecido. Durante la pandemia sí traté de buscar un Classroom. Por ahí más o medianamente me funcionó. Sí tengo ya maestros muy grandes, o sea, ya van, digamos, tengo uno que me parece se jubila el siguiente año, entonces sí, es complicado para ellos, entonces para mí igual, o sea, yo les decía, bueno, sí, pero igual necesitamos el uso de las tecnologías. Entonces empecé a trabajar una carpeta del Drive y la verdad me funcionó bastante también. O sea, yo pongo consejo técnico, subo los insumos. Siempre trato de hacerles un cuadernito, o sea, donde vayan registrando precisamente para que sea más fácil, porque eso de que abren las orientaciones y las leen y todo, no, ya vienen las actividades y más o menos saben de qué va. Como te digo, les pongo los archivos y, bueno,
por lo menos primero, segundo y tercero, básese en este y léame este y téngalo bien al tiro. Cuarto y quinto y sexto Ajá. Entonces, ya cuando tú empiezas a retomar, pues ellos sí empiezan a exponerlo y de una manera muy buena. Cuando vimos los tipos de proyectos, créeme que me sorprendieron, porque fue cuando empecé a repartir de esta manera los temas y me sorprendió la manera en la que se desenvolvían, cómo lo estaban exponiendo. Y no era que, bueno, ahora los maestros de tercera nos van a presentar los proyectos. No, claro, los veíamos entre todos y ellos eran los que empezaban a retroalimentar. Y es que, ¿sabes qué? Yo creo que el CETE debe ser así como tú y yo en este momento. Una conversación, una plática pedagógica que tenga reflexiones, que claro, también de repente va a tener esa parte de desahogo, pero buscando una solución que construyamos entre todos, ¿verdad? Y que todos somos, ahora la Secretaría lo dice, somos profesionales de la educación, claro, y tenemos que pues hacer valer nuestro título y realmente participar en esta construcción. Bueno, pero otro de los insumos que vienen en el CETE, pues es el análisis de correspondencia de los programas sintéticos con los libros de texto. Y fíjate que este insumo, revísenlo, compañeros, me llamó tanto la atención porque son los contenidos que no tienen proyecto en los libros de texto de cada fase. Y sí me llamó mucho la atención porque hay contenidos muy importantes. Por ejemplo, en el primero viene la historia familiar. Es algo tan cercano y no trae un proyecto como tal. No sé si... Bueno, los maestros a lo mejor en el mar de cosas que han realizado, pues no se dieron cuenta de estas situaciones. Entonces, ahí entraría pues la parte del codiseño, ¿verdad? ¿Qué propongo yo? ¿Qué tengo a mi alrededor? Y ahí los maestros, pues decir, a ver, si esto no viene, ¿yo cómo lo voy a trabajar? Perdón, otra parte importante de este insumo, pues es también que vienen proyectos, más bien contenidos, que están presentes en varios proyectos. Y entonces eso les ayuda a los maestros a sistematizar. A ver, este contenido ya lo vi aquí, ya a lo mejor ya no puedo, ya no hago este proyecto porque ya vi ese contenido. Acuérdense que es bien importante que los maestros tengan claro, no tengo que terminar los libros. Exactamente. Creo que eso es algo, tocaste un tema importante y un concepto importante que es el codiseño. Sin saberlo, sin quererlo, las maestras de primero, por ejemplo, empezaron con como que de lo particular, ¿no? El niño, su nombre, cómo eran las familias de antes, y a partir de ahí metieron este contenido de su historia familiar, cómo era tu familia, quiénes son tus abuelos, entonces al final hacen este ajuste a uno de los proyectos que ya están y tal vez, bueno, puedo meter este contenido aquí, puedo meter este PDA aquí, o no vienen los libros de texto, yo hago el proyecto, porque tú también puedes generar tus proyectos. Creo que en este sentido, en eso es en lo que se sienten perdidos también los maestros. ¿Sí lo puedo proponer yo o no lo puedo proponer? O nada más me tengo que ir con los libros de texto. Porque también es una realidad que hay supervisiones que, no, todo con los libros. Y es más, si te los puedes llevar lineal, mejor, ¿no? Y no es así, no debe ser así, porque nos están dejando mucha autonomía, pero a la vez no. ¿Por qué? Porque a lo mejor el supervisor, en la mejor de sus intenciones, pues quiere tener un poquito controlada la situación, pero no, se supone que tú ahorita le estás dejando esa responsabilidad al docente porque él es quien conoce el grupo. Claro, y porque ya existe un programa analítico donde tú priorizaste problemáticas o situaciones que están dentro de tu contexto que pudieran apoyarte en el trabajo, y entonces ya tienes más o menos un orden que tú conoces, que parte del programa analítico de la escuela y que de ahí va tu programa analítico como maestro de grupo y que nadie puede decir, no, este va primero, o este va después, o no. Tú tienes ese control al haber realizado tu programa analítico. Claro. Entonces sí es muy interesante y creo que al haberlo hecho, pues sí, los maestros tenían un panorama, pero estos insumos nos dan otro panorama y volvemos, no lo vamos a poder revisar profundamente en el set. Es un insumo que los maestros deben tener presentes, que a lo mejor vamos a platicar con ellos de qué va, pero que ellos después van a tener que, casi que cuando estoy planeando, lo tengo ahí también para estarlo viendo. Pero creo que es parte del acompañamiento, Arely, o sea, que realmente tú como director estés viendo que haya esa vinculación de estos documentos con lo que están realizando en las planeaciones. Digo, a mí se me dificulta en muchas ocasiones revisar tal cual 16 planeaciones en un día. Es complicado, pero bueno, al menos dices, ok, observo a mis compañeros y observo a lo mejor quién es el que yo
veo que tiene mayor dificultad en hacer eso, bueno, es al primero que voy a revisar y ver, bueno, y le voy a dar obviamente esa retroalimentación, mire, maestro, yo considero que esto lo puede rectificar con esto y esto otro. Entonces creo que aquí pídanle su carpetita a los maestros del consejo técnico, que realmente ahí tengan los insumos. Les es más fácil, te soy muy sincera, o al menos en mi caso yo he observado, que les es más fácil tener las cosas de manera física. Entonces, imprímanlas, hay que tenerlas ahí y hay que ir revisando, ¿no? Empezar esa vinculación, pero es parte de nuestro acompañamiento. Que yo entiendo, ahorita ha sido muy complicado como directores hacer las visitas de diagnóstico. Pues tienes que tener otro panorama. Tú también tienes que haber cambiado el chip y obviamente no puedes ir a hacer una visita con el mismo formato, con el mismo instrumento más bien que con el año pasado, porque estamos viendo cosas completamente diferentes y ese es otro tema que después trataremos, que son las visitas y tu instrumento, porque estamos por ahí construyendo un instrumento para compartírselos, porque no puedes observar lo mismo, ¿verdad? Exactamente. No podemos trabajar, y creo que es una frase muy famosa, el decir que estamos educando a niños del siglo XXI con herramientas y con la mentalidad del siglo XX, del siglo XIX, y es una realidad, o sea, no podemos negarla. Entonces creo que igual nosotros tenemos que cambiar ese paradigma para dar ese acompañamiento de la nueva escuela mexicana. Y fíjate que me parece muy interesante porque ahora, tomando en cuenta toda esta situación, uno de los insumos que también viene en el consejo, pero que bueno, a nosotros no nos compartieron, es el de supervisores, porque también viene ahora a ver supervisores, también les toca, o sea, esta parte pedagógica es lo que dice, o sea, ahorita, antes nos preocupamos mucho por la infraestructura, por lo administrativo, por entrega de informes, pero a ver, se supone que la estructura debe ser líder pedagógico, entonces a ver, supervisores, ¿ustedes cómo lo están viviendo, cómo lo están tomando? Y me pareció genial. Obviamente, eso no lo vamos a trabajar nosotros en nuestro CETE, pero de pronto observamos que los supervisores también tienen que tener como este momento para reflexionar y para poder apoyarnos a todas las escuelas, ¿no? Claro, y en el Consejo Técnico de Zona también es importante que lo retomemos y que realmente también nosotros como directores lo exijamos, porque muchas veces nada más vamos y leemos la guía, estas son las presentaciones, esto es lo que vamos a hacer, bueno, vamos a otros temas, ¿no? O solamente lo hacemos en eso y no nos dan esa retroalimentación de decir, miren, esta es la recomendación con estos materiales y todo otro, ¿no? Entonces, directores, hay que solicitarlo también a nuestros supervisores. Sí, porque es lo que decimos, ¿no? Lo que se trata ahora es aprender en comunidades. Claro. Y somos una comunidad de directores y yo lo entendí así, tú lo entendiste así. A ver cómo nuestras ideas van conformándose para que, muy bien, me diste más luz y así, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante. Y hablando de luz, bueno, pues otro de los insumos que viene, me llamó la atención el nombre que se llama precisión en los libros de texto. Precisiones más bien en los libros de texto, que pues más bien es una fe de ratas, ¿no? Por ahí vienen 12 errores, que son errores, pero nunca vamos a decir que la Secretaría cometió errores, donde viene pues la explicación o las observaciones que se hacen pues de estas situaciones que vienen en los libros de texto. Yo creo que los primeros que los debemos conocer son los maestros y nosotros directivos, para que en su momento que nos lo encontremos no nos agarre en curva y yo ya sé que pues ahí viene una situación que debo explicarle a los niños. Claro, y no es la primera vez que hay errores en los libros de texto, eso debemos de tenerlo bien en cuenta, ¿no? Pero sí considero que es importante que nosotros seamos conscientes de ello, porque incluso a veces los niños ojean sus libros, la verdad les emociona mucho tener libros nuevos y ellos se los encuentran y van y te preguntan, oiga maestro, ¿por qué esto está así? Y tú vas a decir, ay, no sé, déjame ver, ¿no? Ni lo había visto. Exactamente, entonces, pues sí nos exponen un poco también en ese sentido de cómo no todavía, o algunos papás, ¿no? Ahorita que ha sido un tema de interés nacional esta situación de los libros y que hemos vivido como bastante polémica, pues sí es importante que los tengamos al día, que al menos estemos revisando para ver, bueno, qué parte de los libros de texto nos pudiera traer alguna situación y que estemos preparados para afrontarlo. Sobre todo nosotros como directores, porque muchos papás no se acercan con el maestro, se acercan con el director. Y este documento, bueno, viene con cada libro y cada situación que tiene. Entonces, pues es un insumo importante de tener
Otro insumo que también me gustó mucho, y que bueno, son los fascículos que hizo Mejorero. Por ahí son 3 libros, y bueno, obviamente no son nuevos, estos ya estaban desde el año pasado, pero no sé por qué situación la Secretaría como que no les había dado luz, y pues este fascículo 1 habla de la construcción del diagnóstico socioeducativo. Y si te quedas, ay, ojalá lo hubiera tenido el año pasado, o lo hubiera conocido el año pasado, porque yo sí estaba, lo hubiera conocido para poder construir mi diagnóstico. Este es uno de los insumos que al menos de manera personal, yo diría, bueno, si ya tengo construido mi diagnóstico socioeducativo y creo plenamente que está bien, a lo mejor puedo revisarlo yo como director y decir, me faltó esto o no, contrastar, pero que a lo mejor también le digo, no vas a retomar en el CETE como tal. Claro, y volvemos a esta situación de desfase. O sea, ¿por qué ahorita? ¿Por qué no los revisamos? Y sobre todo porque no son nuevos, ¿por qué no los revisamos en la fase intensiva? Y de esta manera poder tener esa construcción fundamentada, más organizada del diagnóstico. Qué bueno, sí los invitamos a que los utilicen, son muy buenos, pero sí creo que es una parte de un área de oportunidad en cuanto a la Secretaría en el manejo de insumos, lo que de repente como que nos están dando a cuentagotas las cosas, tal vez pudieran decir, no, pues es que de por sí dicen que les aventamos 20 archivos en un consejo técnico, pues sí, pero al final de cuentas tal vez nos pueden hacer una bibliografía y si esto sirve para esto y esto para esto, pues tenerlos al momento, ¿no? Y ya nosotros sabemos cuándo los vamos a retomar o cómo los vamos a retomar. Al menos tenemos acceso a esta información. Creo que eso es fundamental. Y bueno, el último insumo, que es lo que creo que todos esperábamos y que estábamos así como que, pues ya díganme cómo le voy a hacer, el acuerdo de evaluación. Y creo que es algo importante porque, pues, los maestros de alguna manera también dicen, es que no sé cómo evaluar, maestra, porque pues no nos han dicho qué onda, cómo va a estar el asunto, ¿no? Bueno, nos menciona que la evaluación va a ser por campo formativo. Sí, ya todos como que lo pensábamos. Exactamente, y sigue siendo una evaluación numérica. No va a ser por niveles de logro, no, sigue siendo una evaluación numérica. Y fíjate qué interesante que retomamos la asistencia. Es verdad, ya ves que en el acuerdo anterior era una parte que se evaluaba, ¿no? Claro. Con la pandemia por ahí se hizo una modificación de esta parte, pero ahora regresa la asistencia. Pero, pues pues, me llama la atención que dice que es un insumo para reflexionar sobre el trayecto del niño, pero no va a ser tomado en cuenta para la acreditación. Claro, y en ocasiones anteriores necesitabas el 80% para poder acreditar el grado. Que yo creo que sí es algo importante y que pudiéramos retomar con los padres de familia. Fíjate que sí, yo creo que es algo que sí debería tomarse en cuenta. Por ejemplo, en la escuelita en la que yo trabajo, sí hay 2, 3 casos de niños que pues van un día y no los vemos un mes y van otro día. Y lamentablemente hemos hecho todo el seguimiento con oficios y todo lo que nos corresponde, pero los padres de familia pues no sé qué situaciones tengan que realmente no le dan importancia. Y yo le explicaba a una mamá, no es que nosotros le pongamos las faltas o no, es que el niño no sigue los procesos. Y más en este programa que estamos aplicando, todos son procesos. Entonces el niño que va un día, no va 3 días y vuelve a ir, ya se perdió esa parte del proceso y entonces él mismo se siente perdido. O sea, le estamos negando la oportunidad al niño de ir construyendo su aprendizaje, porque obviamente, aunque tú quieras volver a traerlo, ya se perdió una parte del proceso. Y pues ahora sí que muchas veces las cosas solo obligadas las hacemos. Y ahorita que realmente, pues sí, pues tuvo 80 faltas en el ciclo escolar, pero no hay problema, pues entonces, ¿cuál es la calidad de su aprendizaje? Y aunque se lo hagas ver al papá, pues muchas veces él bueno, sobre todo en contextos como en el mío, pues no tiene ese seguimiento. Dicen, ¿pasó o no pasó? Pasó. Y fíjate que creo que mencionas algo muy importante, porque la primicia ahorita es evaluar el proceso. Ni siquiera llegó al final, cómo llegó al final, sino cómo realizó este proceso y cómo lo evalúas si no ha asistido. Y creo que también, híjole, mencionas algo de la obligatoriedad, ¿no? Y a quién le corresponde, porque nos dejan a veces esa,
nos vamos a salir un poco del tema y creo que sería importante también retomarlo. ¿A quién le dejan esta responsabilidad? ¿Y de quién es responsabilidad dar seguimiento a estas situaciones? ¿Lo hace? ¿No lo hace? Y esta parte de la asistencia, hay lugares donde es bien complicado, o por ejemplo los niños que van de un lado a otro, que un trimestre están aquí, otro trimestre ya se fueron, porque incluso va a volver a ser trimestral esta parte de la evaluación, de los cortes de la evaluación, pero ya se dio de alta en esta escuela, no lo damos de baja porque los papás se fueron a trabajar a otro lado, entonces se traslada y es, híjole, bien complicado que realmente ellos tengan un seguimiento de su proceso, porque es readaptarse cada trimestre, por ejemplo, y si bien nos va, porque si no, es cada mes, cada no sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces, recordemos el interés superior del menor, que es lo importante y que, bueno, sí, obviamente tenemos que hacer esta sensibilización con los padres de familia, de que la asistencia es importante por esta situación, ¿no? Claro, es un cambio de cultura, es un cambio de paradigma y es bastante complicado, sin embargo, pues no podemos no hacerlo porque ya no entienden, ¿no? O sea, claro. Al final tenemos que seguir. Ese es nuestro trabajo. Exactamente. Claro. Estar constante y tratar y decirle a las mamás y decirle. Y creo que aquí en esta parte, sobre todo es muy interesante lo que va a hacer el maestro, no solo con la calificación numérica, que es lo que le solicitan, sino con los comentarios que va a hacer. O sea, el complemento de la evaluación formativa va a ser, bueno, observo esto, tiene áreas de oportunidad aquí, tiene áreas de oportunidad acá, y no dejar de lado, hace bien esto, hace bien aquello. Claro. Y si los maestros, es un trabajo completamente difícil, sí es complicado, pero si los maestros lo hacen, eso le va a dar oportunidad al maestro que reciba al niño en otro lado o al del siguiente ciclo escolar, tener un panorama y ver el proceso que sigue el niño, o saber pues, que el niño va rompiendo procesos y que a lo mejor no los ha concluido y cómo puede trabajar con él, ¿verdad? Fíjate que ahí es importante un tip como evaluaciones que desde el expediente que realizan en primer grado, tú lo vayas pasando por grado y se vaya complementando. Que si tuvo algún reporte, que si tuvo alguna situación, todo debe ir en ese expediente, para que cuando tú lo recibes como docente digas, a ver, este niño quién es, cómo está, tal vez si es un niño en riesgo, bueno, tiene sus fichas descriptivas bien realizadas, fundamentadas, porque eso me va a dar insumos a mí para hacer mi intervención. Creo que es importante lo que comentas, valga la redundancia, de los comentarios, que no los echen en saco roto, no agarren un compendio de los que hay en internet y, este le queda y este le queda. No, ¿quién es ese niño? ¿Qué situaciones tiene? ¿Qué hace bien? ¿Cuáles son sus áreas de oportunidad? No, creo que no hemos bien utilizado esta herramienta de los comentarios, porque pues sí, yo entiendo es una carga administrativa, yo tengo grupos de más de 30 niños que obviamente es complicado, pero... Lleva tiempo. Exactamente, pero también están abiertas, al menos en el estado de San Luis Potosí, están abiertas durante todo el ciclo escolar. Entonces, no solamente las puedes llenar en un día, por ejemplo. Tal vez cuando das las evaluaciones, bueno, puedes subir un comentario, pero lo puedes realizar durante todo el trimestre para ver, bueno, cómo va evolucionando también ese nivel. Así es. Y bueno, obviamente vamos a trabajar este insumo en el CETE, pero todavía el acuerdo no está publicado hasta el momento, hasta el día de hoy, que es sábado, pero pues no se espera ningún cambio. Y acuérdense que el acuerdo son los lineamientos que nosotros vamos a seguir, pero el proceso de una real evaluación formativa es el que hacemos nosotros. Y bueno, ¿cómo vas a organizar tu consejo? Ahora sí que ya llevamos 20 minutos. Lo fundamental de la plática de hoy es cómo vamos a organizar el CETE. Y vamos por el primer momento, que es esta parte de la implementación del plan y cómo lo vinculamos con los libros. Aquí la guía nos propone, pues, darle un seguimiento a la planeación didáctica de los maestros. Esta parte de cómo lo diseñamos, cómo la hemos implementado y cómo hemos integrado los libros de texto en la planeación. Fíjate que yo entiendo que los consejos técnicos, pues lo que decíamos, ¿no? Son un poquito tediosos a veces y que tenemos que dinamizarlos, pero también creo que hay momentos en los que debemos sentarnos y platicar. Debemos hacer esa reflexión profunda que muchas veces a lo mejor yo soy muy cerrada, podremos decir, pero que pues si lo hacemos con un juego o así, la reflexión no va a ser profunda. Y creo que también, fíjate que
yo ya hice una parte de este ejercicio con los compañeros en donde pues vi muchas cosas en las primeras semanas, entraba así como que maestra su lista, maestra esto. Uh-huh. Y entonces empiezas a ver, pues que la maestra puso una suma así en el pizarrón y saca ahí, ¿eso dónde va en la metodología? O que la maestra, pues les dijo que copiaran cierto concepto y, ay Dios, eso dónde va. Y entonces yo ya hice una reflexión previa donde, a ver maestros, ¿cómo vamos? Y de verdad me sorprendió cómo ellos pues empiezan a decir, lo estoy intentando, pero tengo duda en esto, tengo duda en esto. Y eso es lo que nos pide esa parte del ser. Entonces creo que sí es importante darnos un tiempo de reflexión en el que, como decíamos, los maestros se desahoguen, digan, no, es que me salen estas prácticas, a ver, pero tenemos que priorizar, irlos encauzando. Cuando tú conoces la metodología y dices, maestro, es que eso no corresponde con la metodología, ¿cómo lo podríamos modificar? Pero no decir, no, estás mal. Claro. No es eso, ¿no? No es sino darles un poquito de luz y permitirles esta parte. Fíjate que yo creo que sería interesante hacer una pequeña rúbrica y a partir de la rúbrica de lo que ellos observen, de una autoevaluación, empezar esta reflexión. ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué sientes que tu implementación no ha sido la mejor? ¿Por qué sientes que...? Fíjate que ahorita que mencionas de las sumas, ahorita hubo una situación mediática nacional en la que se eliminaron las matemáticas, entonces nosotros tomamos el acuerdo de realizar algunos ejercicios para iniciar bien el día de matemáticas. ¿Para qué? Para que los papás de alguna manera lo vean de forma explícita y no nos asustemos, porque aunque, se los juro que aunque intentamos explicarles, no miren que los proyectos que ya no son asignaturas, ajá, exactamente, pero se trabajan todas estas, pues sí, de repente volvemos a la cultura y al cambio de paradigma, es una resistencia importante, claro. ¿no? Entonces, tomas acuerdos. Ok, vamos a hacer actividades para iniciar bien el día de cálculo mental o de algunas operaciones matemáticas, entonces más o menos ellos ya lo ven un poco más explícito y dicen, no, se están trabajando en matemáticas, ¿no? Entonces, pero eso fue una situación que empiezan a realizar los docentes, esos acuerdos con sus padres de familia en las reuniones. Fueron interesantísimas estas reuniones al iniciar el ciclo, ¿no? Entonces, creo que pudiéramos hacer esta reflexión de decir, bueno, ¿por qué estás haciendo esto? No, fíjese que yo, te digo, lo platiqué igual como tú dices, voy a pedir un dato o algo y observas. Y, maestro, ¿por qué estás haciendo esto? Ah, no, pues es que mire, fíjese que tomé el acuerdo con los padres de familia que lo íbamos a ir retomando, pues para que ellos se sintieran más cómodos. Ah, perfecto. Y yo creo que ahí es súper necesario que hagamos entender a los maestros que es un proceso, porque se sienten culpables. Claro. Entonces claro. decirle, a ver, así como lo dices con los padres de familia, poco a poco, esto es un proceso en el que vamos cambiando todos, vamos aprendiendo todos y nos vamos a educar nosotros y vamos a educar a nuestros padres de familia con la implementación del nuevo modelo. O sea, no va a ser, ya me cambié el chip como una computadora y yo ya manejo la metodología y la pongo en práctica. Y los papás también ya me entendieron, o sea, como, sí. Como a veces lo dice la secretaría, ¿verdad? No es así. Es un proceso en el que todos vamos viviendo cambios y no hay nada que nos mueva más que el cambio. Entonces, poco a poco, y decir, no es que lo estés haciendo mal, no. A ver, vamos a reflexionar, vamos a hacer una autoevaluación, como si me encanta la idea de como que empezar con una rúbrica, yo hago esto, yo hago aquello, ¿por qué lo hago? Uh-huh. Y eso nos dé pie a la reflexión en esta parte. Y que vuelve a ser un insumo que tú tienes en tu carpeta para decir, bueno, a partir de esto yo estoy haciendo mi plan de acción para esto. O sea, que tenemos fundamentadas nuestras decisiones. Así es, y fíjate que ahí nos propone un video de una maestra de cómo ha ido aplicando los libros de texto, y creo que esta es otra parte de la reflexión que es necesaria. Hay algunos maestros que agarraron los proyectos y dijeron, lo voy a poner tal cual, para ver cómo me funciona. Y se han ido dando cuenta que realmente, pues, no va a funcionar el proyecto como tal. Y es donde entramos nosotros, ¿sí? Que le decía yo a un padre de familia que me preguntaba, ¿y cómo vamos con los libros de texto? A ver, los libros no son los que dan las clases, somos los maestros. Y entendemos que hay un proyecto que a lo mejor me está dando el contenido, pero no lo voy a plantear igualito porque no va a corresponder a mi realidad. Contexto, a mi realidad.
me decía la maestra de sexto que estaba trabajando con un proyecto que habla de los Chimalapas y la situación de que ahí tienen un roce entre Chiapas y Oaxaca, que tiene ese territorio. Y decían, y yo sabía que era eso, y bueno, pues entonces, maestra, hay que hacer un alto y decir, a ver, ¿cómo lo puedo trasladar a mi contexto? Y le digo, si se trata de esa situación de terrenos, en nuestra comunidad se da. O sea, claro. No, me robó un metro de terreno y etcétera. Entonces, si lo aplico a mi comunidad y parto de ahí, tal vez lo pueda llevar a los Chimalapas, tal vez no, tal vez me voy a quedar en la parte de mi comunidad, cómo funciona ahí. Pero sí tengo que darme cuenta de que probablemente el proyecto como viene no me va a servir porque lo tengo que llevar a mi realidad. No sé si recuerdas que durante la fase intensiva nos pusieron unos videos de los innovadores, cómo habían hecho sus proyectos y nos explicaban el proyecto que ellos habían propuesto y por qué y de qué manera, ¿no? Entonces yo lo pauso y les digo a mis compañeros, a ver, este proyecto, que hablaba al interno de los oficios o lo que se hacía propio de la comunidad, ¿cómo lo trasladamos aquí? No, pues con las campechanas, con los rebosos en Santa María del Río, pues es lo ¿no? Entonces les decía, bueno, entonces yo puedo agarrar este proyecto y no necesariamente lo tengo que hacer como viene en el libro, sino, ok, sí este proyecto, pero lo voy a aterrizar en mi realidad, en mi contexto. Claro. Cómo se hacen los rebozos, quiénes los hacen, cuál es la historia, qué instituciones podemos visitar, shalala, ¿no? Entonces creo que esto es una parte muy importante, que ellos deben entender que los libros no es como antes que sí, aquí lo voy a contestar, no. Es una guía y es una propuesta, pero tú le vas a volvemos, el codiseño. Exactamente. Tú vas a meter lo que tú necesitas, que tu grupo necesita. Y por eso te digo que sí es importante que esta reflexión se dé como en una plática, porque ahí salen y todos tienen sus experiencias. Claro. Yo esto, yo aquello, yo lo hice así. Y sí es importante que conozcamos la opinión y que vayamos rescatando ideas y darle un seguimiento a toda esta parte. Ahí en ese sentido también nos propone una lectura en el libro de Ciencias Recetas y pues es muy interesante, pero sí creo que el mayor peso debe ser a la experiencia de los compañeros, ¿verdad? Pues yo creo que, mira, por ejemplo, ahorita mencionabas también que tú lo haces como un poquito más serio. Yo soy muy dinámica o trato de hacerlo porque como tengo mucha gente, híjole, de repente sí es difícil o ya se está durmiendo alguien o algo así, entonces pues yo les propongo que a lo mejor para las experiencias, porque a veces es complicado escuchar a 16 personas con la misma experiencia, entonces un jueguito de la papa caliente, salir afuera con globos, con dados, creo que para mí sí es muy importante mantener ese interés y que ellos también se diviertan en el consejo, que no sea, ay, ya el consejo y puro leer, porque tú lo mencionabas muy bien, es demasiada información y casi que es puro leer, comentar. No, yo ahí sí les daría el tip de que si tienen maestros como mis maestros que pierden la atención muy rápido, les digo, yo siento que tengo un grupo, igual se distrae a alguien, tengo compañeras que son muy platiconas, y luego de repente ya estamos comentando algo acá y ellas están comentando, se oyen más sus comentarios, entonces tratar de dinamizarlo y de poner algún jueguillo que apóyense de sus maestros de educación física, créanme que la verdad en mi caso tengo tres docentes muy comprometidos, muy relajados y que tienen unas ideas muy padres, entonces ya ellos ahí me dicen, mira, pues puedes poner esto, puedes poner este otro juego, o sea, no siempre tienes que ser tú la que organiza todo, sí puedes apoyarte de los demás, entonces para mí es importante esta parte lúdica, en que ellos salgan poquito del salón, igual que los niños salgan tantito del salón, agarren aire, claro, se muevan, ¿no? Y volvemos a entrar al salón pero siempre cayendo en lo que dices, ok, empezamos con esta parte lúdica, pero luego nos ponemos serios, ¿no? El hecho de, bueno, entonces todo esto que ya platicamos, ¿a qué nos lleva? La conclusión de esta reflexión. Exactamente. Y más, perdón, pensando en que el siguiente momento, pues también es como de estar en el aula, porque viene la parte de la gestión escolar y los asuntos particulares de la escuela, y pues en eso sí tampoco no es de que, vamos a hacer un juego sobre esto, sino ahí es, a ver, ¿cómo es nuestro programa escolar de mejora continua? Y que si recuerdan, no se había propuesto en el Consejo Técnico, y es muy curioso porque incluso le preguntaba el maestro Jaime Mendoza
a la secretaria, ya vamos a dejar de lado el PEMSE, y ella, no, es con lo que trabajamos, es nuestra guía, ¿no? Pero ¿dónde lo retomamos, no? Y de hecho, si tú observas las orientaciones, no menciona el programa escolar de mejora continua como tal, pero sí viene que la escuela debe tener acuerdos que debe ver sobre infraestructura, sobre la carga administrativa, que eran los ámbitos en los que trabajábamos, y se propongan un formato. Yo creo que aquí también como directores tenemos que ver si nosotros no tenemos nuestro programa escolar de mejora continua, si necesita un cambio, si necesita adecuarse a las situaciones que estamos viviendo nuevamente. Si no lo hemos hecho, pues ahí se retomaría realmente. Pero si tú ya tienes una construcción a la que le has dado seguimiento porque es un instrumento multianual, claro, probablemente no vayas a llevarte tanto tiempo en esta situación. Claro, solamente sería tal vez ajustar tus metas. Ahorita que ya tenemos otros insumos para mejorar el diagnóstico, todo esto de la evaluación mejorado, muchos aplicamos el CISAT, entonces ya tenemos estos resultados, bueno, ahora qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Y a partir de que ya sé cómo está mi plano de realidad, cómo lo voy a ajustar en el programa escolar de mejora continua, pero igual creo que no debe ser para quienes ya tenemos cierto tiempo en las escuelas o que la plantilla en su mayoría ya tiene más o menos tiempo, no debería ser un problema porque ya lo tenemos construido, simplemente es hacer ajustes porque, como tú bien lo mencionas, el plan es multianual, entonces no requiere de volver a realizarlo cada año. Exactamente. Y tampoco verlo como, lo voy a cambiar a un formato que responda a lo que ahora dice, ¿no? Porque entonces ya sería un documento administrativo, sino que realmente nos dé una directriz del proyecto de escuela que estamos construyendo. Claro. Eso sería lo importante. Y bueno, creo que lo más importante en este consejo técnico va a ser con qué actitud vas, maestro. Yo creo que eso es lo fundamental. Todos estamos un poco perdidos, pero ¿cómo te estás encontrando? No puedo decir, es que estoy perdido y ya, y sáquenme. No, tú cómo estás buscando la luz, de qué manera te estás preparando, qué cursos estás tomando, de qué manera estás enfrentando tu realidad. Y creo que a partir de aquí, siempre para mí lo más importante con mis docentes siempre va a ser la actitud. No sé cómo hacerlo, pues yo te ayudo. Pero ten esa actitud, esa intención de que te ayude, de aceptar mi ayuda y de tú también ayudarte. Porque si te sientas y dices, no, yo no puedo y no quiero, híjole, olvídate. Creo que ahí es donde está el verdadero problema. Yo reconozco mucho a mis docentes que sí han tenido la intención de decir, pues lo que venga, maestra. Siempre tenemos que... ese compromiso. Exactamente. ¿No? Las cosas van a salir, como podamos, pero tienen que salir, ¿no? Y estamos trabajando en ello. Creo que eso es lo más importante que tenemos que trabajar los directores y la actitud de nuestros docentes. Y ser muy inteligentes en modificarla, en guiarla, porque si, como tú dices bien en un principio, si yo me pongo, bueno, yo mando y lo hacen así, pues no va a funcionar porque no es un liderazgo compartido, no es algo que ellos tengan la intención de hacer. Si ellos lo quieren hacer, va a salir mucho más fácil a que si ellos están obligados a realizarlo. Así es, y fíjate que lo que comentas me lleva al tercer momento del CETE, que es los libros de texto, esta parte de que son un tema de interés nacional, y me llama mucho la atención que la Secretaría pues comparta un video que en lo personal considero que hace más grande la problemática que se dio de los libros. Este video en el que mentira, no es así, mentira, no es así, y que lo que dijeron algunos padres de familia, lo que dijeron algunos medios, creo que como profesionales de la educación no nos corresponde entrar en este debate, no nos corresponde demostrar con el trabajo que estamos haciendo que estamos implementando un nuevo modelo y que los libros no son la directriz, los libros son un recurso más y que, como te decía hace rato, quien da clases son los maestros, no los libros. Los libros, te digo, son un recurso, son un apoyo, son un aporte, pero la misma secretaria lo dice, tú eres el profesional, tú eres el que toma las decisiones. Entonces, sí, tú eres el que con todo el trabajo que vas haciendo, estás mostrando a los padres de familia que sigues trabajando, o sea, claro. Los padres de familia tienen confianza en los maestros. Yo creo que me dio gusto que en mi comunidad no hubo esta situación, pues sí, a lo mejor una preocupación o algo, pero no un comentario agresivo hacia no hay que aplicar los libros, no, porque los padres de familia confían en los maestros, confían en la dirección de la escuela y esto aporta muchísimo a que, bueno, el maestro va a tener la mejor decisión. Y yo les decía a los papás, no quiere decir que no tengan dudas,
acérquense, coméntenle con el maestro, fíjese que va de esto, ¿cómo lo va a abordar? Porque sí me da miedo, porque a lo mejor no concuerda con mis ideales, pero créanme que el maestro va a tener la mejor opción, nos estamos preparando. Algo que dices muy interesante es cómo se prepara el maestro. Muchas veces, como decíamos, la Secretaría no nos está dando las herramientas en el momento, sino que nos avienta una, nos avienta otra, pero los maestros de verdad están haciendo un gran esfuerzo extra por tener la preparación para poder aplicarlos. Entonces, creo que más que entrar en esta dinámica de es cierto, no es cierto y pelearnos, sería más como que tengamos confianza en que el maestro tiene la preparación, tiene las herramientas para saber cómo va a trabajar los contenidos que vienen en los libros o proponer sus propios proyectos y que eso va a darle mayor seriedad, mayor relevancia a los niños en cuanto a sus aprendizajes. Es que creo que lo que menos necesitamos ahorita es negatividad. Y lo que viene mucho en este video es esa negatividad, es como imponer mi ideología, así como que sí, tú lo interpretas así, pero no, es así. O sea, también hay que respetar, creo, esa perspectiva que tienen los padres, pero creo que tú lo mencionas perfectamente, es un cambio de paradigma, es difícil porque los cambios todos los rechazamos al principio, sobre todo cuando nos sacan de nuestra zona de confort, pero la mejor manera de yo darle seguridad a un padre de familia es con un trabajo. ¿Saben qué? Denme chance, vamos a trabajarlo y obviamente abrirles la puerta para decir, si algo no les parece, podemos dialogarlo, pero dialogarlo, no de una manera agresiva. Yo tampoco, fíjate que no tuve situaciones, sí hubo papás que tenían inquietudes, pero yo les decía, bueno, esa inquietud de usted lo ve en el TikTok, porque creo que es importante. Les decía, miren, ha sido muy mediático, ha habido muchos comentarios, pero si realmente tienen una duda, que sea de ustedes, porque hay mucha desinformación o mucha sobreinformación y de repente se empiezan a cruzar estas cosas y se tergiversa la información. Entonces, ¿tienes una duda? Sí, pero ¿de qué página? Pero que tú la hayas visto, que no sea porque la vi en la tele, que no sea porque la vi en TikTok, en Facebook, porque entonces obviamente sí tenemos esta desinformación y pues obviamente a ellos les va a traer un poquito de inseguridad, un poquito de, ay, ¿qué están haciendo en la escuela? Sí le están enseñando esto a mis hijos, pero lo más importante o lo que va, nuestra carta de presentación siempre va a ser el trabajo. Igual lo mencionas tú, yo también les decía, bueno, con los maestros llevamos muchos años trabajando aquí y creo que el trabajo de ellos va a hablar, ¿no? Y dejas esta tranquilidad, obviamente es más complicado para quienes van llegando a una nueva comunidad, exactamente. Entonces, no conozco a los padres de familia, ellos no me conocen, sin embargo, pues esta parte de la mediación va a ser muy importante. Y bueno, creo que puede ser un tema a decirle a lo mejor a los maestros, observen el video, lo podemos platicar, pero no creo que sea fundamental, como tú decías, echarle más leña al fuego a esta situación de me avientas tú y te regreso la pelota y luego espero que me la regreses, porque si entramos en esta dinámica, nunca vamos a acabar. Así es importante que ellos, obviamente, ¿verdad? Pues se sientan parte de la construcción de los libros. Creo que eso ya lo había hecho la Secretaría muy bien al compartir los clips que mencionaste de cuando un maestro compartía cómo lo hizo. Yo vi a mis compañeros muy emocionados de ver, ay, somos iguales y cómo hizo su proyecto. Creo que esta parte ya entra en ese juego de esa dinámica. Pero yo pensaba abordarlo de alguna manera en el que pudiéramos contrastar ideas y decir, bueno, a ver, ¿ustedes qué piensan de este video? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Ustedes cómo se han sentido trabajando con los libros? Y lo que más resaltaba yo es, esto sí es pedagogía mexicana, o sea, viene de nosotros como maestros, se fue construyendo con cada quien con ideas, sí son diversos, pero ahí está esperando tu aporte como maestro. Claro, y creo que, bueno, en esta parte yo les decía a ellos, híjole, vean cómo las personas que hicieron estos libros son como nosotros. Ustedes también tuvieron la oportunidad, no la dejen pasar la próxima vez, porque esta es una reforma de muchas, o este es un cambio de muchos. Entonces, probablemente en un futuro podamos nosotros también aportar a los nuevos libros de texto. Obviamente, como todo, van a tener ajustes y probablemente nos den la oportunidad de participar, ¿no? Entonces,
creo que en este sentido, mira, creo que hay que recuperar lo positivo, es que los padres de familia se interesaron, están al pendiente de lo que estamos haciendo, entonces aprovechen eso, o sea, que aprovechen eso, que ahorita están interesados los papás, y órale, vente, sé parte del proceso, interésate un poquito más, participa en ello, y pues de ahí podemos recuperar, creo yo, cosas muy, muy buenas. Yo retomaría eso que dices, no pierdan la oportunidad de participar diariamente, desde su planeación. Ahí está la propuesta del maestro, de cómo contribuyes. No pierdas esa oportunidad Claro. de proponer desde el plano didáctico, desde tu planeación que haces cada semana o cada día, ¿no? Creo que es interesante, creo que es importante trabajarlo, es importante retomarlo, porque los libros son un derecho, se han convertido en una insignia de la educación mexicana. Sin embargo, no perdamos de vista, son un recurso más. No son completamente la directriz, son un recurso más y vamos a darle su lugar, vamos a trabajar con ellos, pero yo también puedo seguir proponiendo. Exactamente, puedo seguir enseñando. Así es. Creo que ya abordamos todos los temas que se van a trabajar en el consejo. No quiero dejar de lado este insumo que decíamos de pues la programación de las sesiones ordinarias. Creo que cierto. No lo retomamos, no. pero este insumo es importante para tener un panorama del año, pero también no lo vamos a profundizar durante la sesión. Creo que sería necesario que al final les digamos, mire, la segunda sesión viene esto y esto, hay que estar preparados para ella. El trabajo que llevamos este mes nos va a llevar hacia los insumos de esa sesión, entonces sería bueno visualizarlo, pero no todo. A lo mejor dárselos impreso, como me decías, que lo tengan presente, pero nada más como que, bueno, la siguiente sesión vemos esto, aquí nos vemos. Claro. Y pues bueno, creo que hemos llegado al final de esta plática, de esta charla pedagógica, y pues lo seguimos esperando en el canal. No olviden suscribirse, no olviden compartirlo, nos ayudaría bastante con el algoritmo de YouTube. Y bueno, que nos empiecen a poner en los comentarios, bueno, qué más les gustaría que platicáramos, que revisáramos. Padres de familia también, por ahí estamos hablando de un especial para padres de familia. ¿Qué les gustaría saber del funcionamiento de las escuelas, de las responsabilidades del director, del docente? Pues estamos para servirles. Para esto hemos realizado este podcast. No sé si hay algo más que quieras. Pues estamos muy contentas, la verdad tenemos muchas ideas para compartir con ustedes. Tenemos muchos temas que decimos, ay, ¿cómo priorizamos? Porque todos son urgentes, pero pues a lo mejor nos podrían ayudar a priorizar con los comentarios. Agradecemos mucho su atención y pues les deseamos mucho éxito en ese. Esperamos que todo lo que platicamos hoy pues les sirva y que de alguna manera los temas que sean posteriores los podamos platicar entre directoras.